es la cuestión de privilegios contra el sindicato de trabajadores del ANSES, que ha empapelado las oficinas del ANSES en una práctica también absolutamente fascista. Es el plan de pago de deuda previsional, permitir y posibilitar que muchísima gente que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación puedan hacerlo. Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotras y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula, bienvenidos, bienvenidas otra noche acá en el Destape Sin Fin hasta las 10. Vamos a estar repasando todo lo que pasó durante la jornada de hoy, analizando la actualidad política, económica y judicial en un día cargado, un día donde se rompió finalmente el cepo opositor, un día con marchas en el campo, un día donde se está palpitando lo que va a pasar mañana, 1 de marzo, en el inicio de sesiones legislativas, y lo que va a pasar pasado mañana en una nueva sesión de la Comisión de Juicio Político. El Congreso de la Nación vuelve a ser el epicentro de la política, al menos por unas horas, y eso se va a ver reflejado en el programa de hoy, donde además vamos a tener, como siempre, entrevistas, los aportes que hacen Julia Estrada, Franco Misraji y muchísimo más. Así que quédense ahí en el Destape Sin Fin. Esto es La Fórmula y ya mismo nos vamos a meter de lleno en los títulos de la jornada y vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Y el campo muestra los dientes, el campo hace su primera manifestación en este año electoral, sí, el día de hoy, y con una asistencia, yo diría, bastante modesta, menor de lo que esperaban los propios organizadores, pero bastante importante al fin. En Villa Constitución, allí en la autopista que une Buenos Aires con Rosario, cortaron la ruta durante varias horas e hicieron una serie de cuestionamientos, sí, al gobierno, pidiendo ayuda para enfrentar la sequía, pero amenazando con consecuencias si no lo dan. Una manera bastante curiosa de pedir ayuda, ¿no? Ayúdame y si no me ayudás, bueno, vas a ver. Lo que se vio hoy fue además un campo con un lenguaje un poco exaltado, ¿sí? El dirigente de Federación Agraria, uno de los organizadores de este evento, Achetoni, incluso habló de entrar a patadas en el Congreso de la Nación, nada más y nada menos, si no se eliminaban los impuestos. Esto es lo que estaba reclamando justamente el campo en la jornada de hoy, que amenazó con más medidas de fuerza a partir del lunes 13. ¿Por qué el lunes 13? Porque la semana anterior, es decir, la semana que viene, entre el 5 y el 10, se va a llevar a cabo Expo Agro. Y claro, no van a tomar la medida de fuerza mientras organizan esta exposición, que es donde, por un lado, hacen los negocios del año, pero además van a aprovecharla y van a aprovechar la cobertura extensa que hacen los medios hegemónicos, algunos de ellos socios en la organización del evento, para, obviamente, ir aumentando, ¿sí?, la presión sobre el gobierno, aumentando la tensión de cara a estas medidas de fuerza que están anunciando a partir del lunes 13. ¿Sí? Esa es la amenaza que está latente. Este mismo sector que fue beneficiado con el dólar soja 2 veces, que puede volver a hacerlo en los próximos meses nuevamente, quiere más, pide más. No se contenta con las ganancias extraordinarias, pide también que el Estado sea socio cuando hay pérdidas, se agarra del tema de la sequía, justamente como una excusa para venir a extorsionar al Estado Nacional para pedirle pagar menos impuestos. Siempre se trata de eso, después de todo, de pagar menos impuestos. En un rato Julia va a estar contándonos en detalle las falacias que hay detrás de este reclamo del campo, las mentiras que hay detrás de la extorsión de estos sectores que hoy cortaron la ruta entre Rosario y Buenos Aires. Pero además hay una nota muy interesante en el destapeweb.com que pueden leer ahora mismo allí en el portal,
que muestra, nota que escribió nuestro compañero Cristian Carrillo, y que muestra algunos datos muy interesantes que básicamente tienen que ver con la informalidad en el campo. El sector rural es uno de los más informales del país y que evadió el equivalente a la mitad del dinero que requieren para ayuda por la sequía. Acá vemos en la placa, el fisco perdió en los últimos 12 meses por evasión y triangulación el equivalente a 32.393.800 millones de pesos. Sí, esto es una barbaridad de dinero la que evadió el campo. Insistimos, es el equivalente a la mitad de lo que necesitan como ayuda para afrontar la sequía sin tener pérdidas con respecto a años anteriores. Las principales empresas, ahí vemos arriba los nombres: Bunge, Dreyfus, Cargill, Cofco, desde el 2020 acumularon una deuda de 50 millones de dólares con el fisco, ¿sí? 50 millones de dólares la deuda de las 4 principales empresas del sector. Los 10 gigantes del campo se quedaron con el 91% del dólar soja. Esto equivale a 12.100.000 ¿sí? 12.100.000. Esto entre los 10 gigantes, las 10 empresas más importantes del sector rural en la Argentina. Y acá vemos de nuevo las 4 más importantes. Cargill, que comercializa 8.000 millones de toneladas, ¿sí? Bunge, 1.300, ¿sí? O 1.300.000 toneladas, no está, sí, 1.300.000 toneladas, 1.300.000 toneladas también Dreyfus y 970.000 toneladas Cofco, ¿sí? Para ver los volúmenes que están manejando este oligopolio a nivel rural, volúmenes en cuanto a cantidad de material que comercializan, pero también a las extraordinarias ganancias que tuvieron en estos años y a la manera en la cual evadieron y triangularon para quedarse aún con más dinero. Y aún así vienen a protestar, a extorsionar y a decirle al gobierno que si no les baja los impuestos van a tomar medidas de fuerza a partir del lunes que viene. Vamos a pasar ahora a la agenda del día de mañana, 1 de marzo, que como siempre en esa fecha se hace la Asamblea Legislativa, la apertura del año legislativo, de las sesiones ordinarias, que en este caso va a ser el último primer día de Alberto Fernández, la última vez por lo menos en este primer mandato, en la cual se enfrenta ante la Asamblea Legislativa y de un discurso que está preparando en Olivos por estas horas, ¿sí? Junto con sus colaboradores más cercanos, y que según anticipan en la Casa Rosada no se va a tratar solamente de una síntesis de lo hecho en estos años, no se va a quedar solamente con el balance, no va a ser solamente un discurso reivindicatorio hacia el pasado, sino que va a haber anuncios, ¿sí? Va a haber anuncios importantes de cara al futuro, va a haber anuncios en materia económica y también en materia política, al menos eso es lo que están anticipando por estas horas en el gobierno nacional, ¿sí? Un encuentro que va a tener la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, de quien algunos medios dudaban su presencia, va a estar, y la duda en todo caso es cuál va a ser la actitud de la bancada kirchnerista, ¿sí? Si van a hacer algún tipo de manifestación sobre Cristina, sobre la proscripción, y también todas las cámaras van a estar puestas en los gestos que haga ella, ¿no? A medida que escuche el discurso del presidente Alberto Fernández. Hay otra duda que estuvo circulando en las últimas horas y tiene que ver con la presencia o no de jueces de la Corte Suprema, ¿sí? Que suelen estar institucionalmente desde el 83 hasta acá, estuvieron siempre, pero en el medio del juicio político impulsado por el propio presidente de la Nación se dudaba si iban a ir o no. Bueno, Franco Misraki tiene información al respecto y nos lo va a estar contando en minutos nada más. Quédense si quieren enterarse qué va a pasar con eso. Y la oposición, que va a asistir, pero que ya desde algunos sectores están avisando que si Alberto habla mal de Macri o hace referencia al gobierno de Macri, spoiler, va a suceder, se van a levantar y se van a ir, como pasó hace un año. Hace un año pasaba exactamente eso. Se levantaban y se iban ante la primera crítica al gobierno de Macri los diputados del PRO, junto con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, no así el bloque radical y el de la coalición cívica. Ahí se veía una grieta que quizás hace un año no tenía tanta importancia,
pero que ahora en pleno movimiento electoral puede tener muchas lecturas. Vamos a estar prestando atención a eso también. Y también a una presencia en particular, que muchos se preguntaban, ¿va a ir o no va a ir? Hablamos de Gerardo Milman. Milman sigue cobrando su sueldo como diputado a pesar de que no suele aparecerse por la Cámara desde hace ya varios meses, desde que quedó implicado en la trama para el atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner y no pudo explicar de qué se trataba eso que hablaba en un bar enfrente del Congreso, días antes de que fuera intentado el asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Todos los ojos entonces puestos allí, todos los ojos puestos en si aparece Jerry Milman mañana y cuál es la reacción de los pares del Frente de Todos. Vamos a pasar ahora al tercer y último título de la jornada de hoy. Importantísimo, diría la noticia política del mes, a pocas horas de que termine, por lo menos para el oficialismo, porque logró finalmente y trabajosamente, y en la última jornada de las sesiones extraordinarias del Congreso, romper el cepo político que le había puesto la oposición ya hace varios meses, porque ahora dicen que es en repudio del juicio político contra la Corte Suprema, pero el bloqueo de la oposición al accionar en la Cámara de Diputados es bastante anterior a que comenzara el juicio en los primeros días de este año. Sí, de hecho la ley que se trató hoy, la moratoria previsional, se intentó tratar en diciembre cuando todavía no había juicio político y la oposición logró boicotearlo. Bueno, esta vez no pudo frenarlo y es ley la moratoria que beneficia a 800.000 argentinos y argentinas, sobre todo argentinas, que van a poder jubilarse. Una cuestión que, por supuesto, y en esto es atendible alguna crítica que si tuviera buena leche, si tuviera buena predisposición por parte de Juntos por el Cambio, podría ayudar a mejorar la situación. Porque es cierto que es un parche la moratoria. La moratoria es un parche de un sistema que en algún momento se tiene que discutir. No por cuestiones de la Argentina, sino porque en todo el mundo la realidad está cambiando, la expectativa de vida está creciendo. La estructura del mercado de trabajo es muy distinta, hay muchísima más gente que trabaja por su cuenta y entonces alguna vez va a haber que discutir la sostenibilidad de un sistema previsional que sea justo, que sea digno para que todos los argentinos y argentinas tengan una tercera edad, una vejez digna. Pero hasta tanto estos parches que la oposición se queja son absolutamente necesarios. Porque si no, es gente que trabajó toda su vida y que se queda en la calle, se queda a la intemperie, cuando llega la edad de jubilarse. Porque la oposición dice no vamos a darle jubilaciones a vagos, no son vagos. Es gente que trabajó en negro, es gente que trabajó en blanco, pero el empleador se hizo la sota y evadió los aportes toda la vida. Es gente que hizo trabajos de cuidado, trabajos no reconocidos por la economía formal, pero sin los cuales la sociedad no tendría manera de sostenerse. ¿Cómo se los va a dejar a la intemperie? ¿Es un parche? Sí, es un parche. Hay que discutir una solución de fondo al sistema previsional, un nuevo sistema previsional en la Argentina que sea más justo, que sea sustentable. Sí, definitivamente hay que hacerlo, porque además si no lo hace el peronismo, lo va a terminar haciendo la derecha y va a ser peor. Pero mientras tanto, porque hoy con el Congreso como está no se puede discutir nada de esta profundidad, mientras tanto haber logrado este llamado parche, haber logrado esta moratoria, bueno, le va a cambiar la vida nada más y nada menos que a 800.000 argentinos y argentinas. El debate se dio una vez que el oficialismo garantizó el quórum que tuvo suspenso hasta el último minuto y que se cumplió gracias al aporte de Alejandro Rodríguez y de Graciela Camaño, los dos diputados del labañismo que en un hecho extraño esta vez se encolumnaron con el gobierno nacional. Pero una vez que se consiguió el quórum, bajaron los diputados de la oposición a sus asientos y se dio un debate por momentos acalorado. Vamos a repasar algunos de los momentos más destacados de justamente este debate, empezando por el discurso del diputado nacional Máximo Kirchner. Y la construcción de un Estado y la construcción de una sociedad más justa es esto, no se soluciona con una ley un problema.
ni martillándonos los dedos, ocasionalmente hablando de qué mala que es la dirigencia política. Bueno, las dirigencias políticas deciden, y así debe ser, como pasó en este Congreso, dar quórum o no dar quórum. Bien decía un diputado hoy del macrismo que está en su derecho, y es verdad que está en su derecho. Por ejemplo, en mi caso no di quórum para fondos buitres. Y creo que la sociedad argentina este año tiene la oportunidad de definir qué diputados y diputadas va a querer que lo represente y a qué le da quórum y a qué no le da quórum, a quién elige. Entonces me pone contento, y aparte agradecer fundamentalmente también a las fuerzas políticas que no pertenecen al Frente de Todos, pero que colaboraron hoy, sentándose, dando su parecer, crítico incluso en el acompañamiento, pero como debe ser, bajo algún criterio que es lo más lógico que hay. A esas 800.000 personas, argentinas y argentinos, le va a faltar menos hoy que ayer. Atención a este discurso de Máximo Kirchner, porque vamos a hablar en los próximos meses mucho de esto que mencionó hoy, ¿sí? De quienes tienen lugares en las listas este año, en las listas de diputados, porque algo que en su momento Cristina Fernández de Kirchner entendió tarde, pero entendió y le quedó grabado, fue que diputados que entraron en una lista que impulsó ella terminaron votando a favor del pago de los fondos buitre, por ejemplo. Bueno, ella no va a querer que vuelva a pasar esto el año que viene, y por eso el debate sobre la conformación de las listas va a ser un debate importante. Una vez que se avance un poco más en la charla sobre las candidaturas presidenciales, ojo, no va a ser menor lo que se discuta sobre quiénes integran las listas del Frente de Todos. Pero sigamos escuchando a Máximo Kirchner, sigamos escuchando la voz del dirigente de la Cámpora. Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, es entendible, y también es un poco de empatía, ¿no? Ustedes imagínense, si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotras y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta. Bien, ahí entonces escuchábamos a Máximo Kirchner, otro que participó en el debate de esta tarde, un diputado que sigue de cerca los temas previsionales desde siempre, es el diputado también del Frente de Todos de Patria Grande, Itaí Hackman. Y me da orgullo que en la Argentina toda la gente, todos los adultos y adultas mayores tienen el derecho a una jubilación. A mí me da orgullo eso en nuestro país. Y sin embargo, aparece como el problema de la Argentina. No lo quiero aburrir con números, pero ustedes saben que eso no es así en América Latina, no es así en el mundo tampoco. No quiero aburrir con datos, pero si uno mira el nivel de cobertura provisional que hay, por ejemplo, países de América Latina que muchas veces se presentan como modelo, ¿no? En Chile no llega al 50%, en Colombia no llega al 29%, en Perú al 23%, México 24%. Esos son los niveles de cobertura previsional que hay en países comparables con Argentina en América Latina. Bien, clarísimo ahí Itaí Hackman mostrando cómo el sistema previsional en la Argentina es de los más amplios en América Latina, también de los más amplios del mundo, resabio, ¿sí? De un sistema de justicia social que supo tener este país, y que además se sostuvo por la decisión política de los gobiernos peronistas de este siglo, que dieron las sucesivas moratorias que permitieron alcanzar este nivel, porque recordemos que cuando terminó la década del 90, después de la crisis de 2001 y 2002, había caído enormemente, ¿sí?, la capacidad del sistema jubilatorio argentino de responder justamente a las necesidades, y había millones que estaban quedándose afuera. Bueno, eso se subsanó y se sigue subsanando con cada moratoria. Vamos a escuchar ahora al diputado Carlos Heller. Que es el plan de pago de deuda previsional que intenta permitir y posibilitar que muchísima gente, se habla de 800.000 personas que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación, puedan hacerlo. Quiero decir que no nos tendría que sorprender. Mire, del total de jubilados y jubiladas que hay hoy en la Argentina, el 65% tienen que ver con moratorias.
Gracias a esas moratorias, el 95% de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, hoy están jubilados. Bien, otros datos que dan cuenta de la fortaleza extraordinaria del sistema jubilatorio argentino. Fortaleza que obviamente tiene una contraparte, una debilidad que es, bueno, que es una jubilación a todas luces insuficiente. Y eso está claro, eso está absolutamente claro, pero claro, no se resolvería con ninguna de las propuestas que tiene la oposición para esto. ¿Sí? La propuesta de una pensión universal que sea todavía más baja que una jubilación básica. La propuesta de un 82% móvil que termine engordando las jubilaciones más altas, no las de la base. Bueno, definitivamente no es por ahí, y por eso es que se tiene que discutir en todo caso en el futuro alguna manera de hacer más sustentable y más justo este sistema que, insisto, es extraordinariamente extenso y robusto en la Argentina, y eso es algo que debería darnos mucho orgullo. Pero cortemos con tanta dulzura y escuchemos por un segundo a la otra posición que se expresó hoy a la tarde en el Congreso de la Nación. Y esto decía la diputada y precandidata presidencial María Eugenia Vidal. Y es importante aclarar que la moratoria no es un nuevo derecho ni es la ampliación de derechos existentes. El derecho ya existe, como muchos lo dijeron, es la PUAM creada en 2016. Sí, lo que pongo en cuestión es que no se restrinjan o supriman otros derechos. Porque, como reconoció el presidente de la Comisión de Presupuesto, minimizando, diciendo que esto tenía un costo de 0,42 del Producto Bruto, quiero decir que ya sea que sea así o como otros que estiman que puede llegar a casi un punto del producto, la respuesta va a ser siempre la misma. La van a pagar los asalariados con más emisión, como lo están pagando hoy. Tenemos el salario en dólares más bajo de la región. La van a pagar los que producen con más impuestos, como los que se trajeron estos años, el impuesto a la riqueza, el impuesto a la renta extraordinaria. Entonces el que produce tiene menos capacidad de generar trabajo y menos capacidad de resolver el problema de fondo, que es la ausencia de trabajo informal. Y por supuesto también lo van a pagar los jubilados. Bueno, qué coraje, ¿no? De hablar de salarios en dólares, alguien que gobernó el país entre 2015 y 2019. La verdad es que agarraron el país con el salario en dólares más alto de la región y lo dejaron con el más bajo. Desde entonces, en todo caso, lo que se puede reprochar a este gobierno es no haber hecho los esfuerzos suficientes para recuperar un poco de ese terreno perdido. Pero hay algo que quisiera aclarar antes de continuar, que tiene que ver con esta idea de que las jubilaciones las pagan los que aportan, de que estas, de alguna manera, estas moratorias perjudican al resto de los jubilados porque se diluyen sus aportes. Hoy en día ya el sistema previsional argentino se sostiene más que en un 50% a partir de ingresos comunes, ¿sí? Podemos decirlo, para ser brutos, que la mayoría de las jubilaciones se pagan con el IVA que paga cada una de las personas, incluso aquellas que tienen trabajos en negro y no aportan, con lo cual el aporte lo hacen cada vez que van al supermercado a comprar fideos, lo hacen cada vez que le compran un par de zapatillas a los hijos, ¿sí? Ahí están haciendo el aporte que termina yendo a justamente el pago de todas las jubilaciones, las que tienen una moratoria que además prevé que se pague, ¿sí? por los aportes no hechos. Acá no se les perdona esa deuda, en todo caso se les da un plan de facilidades para que se haga el pago. Entonces, desterremos esta idea de que unos pocos son los que sostienen la jubilación de muchos, porque son los 50 millones de argentinos y argentinas los que todos los días sostienen las jubilaciones, y al contrario, aumentar las jubilaciones, ¿sí? O incorporar más personas al sistema previsional, lo que hace es hacer que haya mayor demanda en el sistema, ¿sí? Porque va a haber gente que va a salir a hacer compras con esa jubilación que cobra y que si no, no compraría nada, y esas compras son las que inyectan obviamente actividad económica, las que hacen crecer al mercado interno, lo cual
a su vez, bueno, en un círculo virtuoso debería significar mayor recaudación y mayor capacidad del Estado de pagar estas jubilaciones. Dicho esto, y para redondear los títulos, vamos a darle pie a la burrada del día, que tiene que ver con el debate que se dio esta tarde en la Cámara de Diputados. Y en la ocasión de hoy tenemos un viejo conocido de esta sección que hace rato no nos visitaba, así que le damos la bienvenida nuevamente al diputado Martín Tetaz. Y entonces la cuestión de privilegios contra el sindicato de trabajadores del ANSES, que ha empapelado las oficinas del ANSES en una práctica también absolutamente fascista. El afiche dice buscalos como si fueran delincuentes, que tienen que recibir, tienen que ser buscados. ¿Por qué son delincuentes, señor? ¿Por qué hay que buscarlos? ¿Por opinar distinto? Con las fotos de los legisladores que presuntamente iban a votar en contra de un proyecto particular. Aparece ahora esta cuestión que, si quieren, después podemos debatir, sugeriría que lo hagamos después. Nosotros somos de los que en el mes de enero, en la primera semana, todas nuestras caritas, faltaron nuestros domicilios, estuvieron presentes en el diario Clarín y La Nación por pertenecer a la Comisión de Juicio Político, ¿no? Pero no importa. Cuando lo dicen Clarín y La Nación es democracia, cuando lo dice otro no. 8:30 pasadas, terminamos con los títulos y venimos acá a la mesa a darle la bienvenida al resto del equipo de la fórmula esta noche en el Destape y contarles qué más tenemos para compartir con ustedes durante el programa de hoy. Julia Estrada, muy buenas noches. Buenas noches, Lantos. ¿Cómo estás? Franco Misraji, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la agenda cargadísima en todos los aspectos, así que vamos a tener un montón de cosas. Juli, ¿de qué nos vas a estar hablando? Bueno, no sabemos por dónde empezar, porque ayer hablábamos de moratoria, hoy hiciste una introducción muy precisa sobre lo que está ocurriendo luego de la aprobación, pero tenemos otro tema del día, que es la protesta del campo. Así es. Así que les voy a proponer, es una columna larga, sépanlo, el listado de beneficios que el campo ha recibido por decisión política de este gobierno, en algunos casos para razones macroeconómicas, como el dólar soja, en otro caso sencillamente para acompañar políticas del agro, y cómo estuvo la situación durante la pandemia en el agro, cómo están las retenciones en el agro, un estado de situación general para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la afectación a un sector. Muy bien. Franco Misraji, las novedades judiciales, ¿por dónde pasan? Y hubo varias novedades en el día de hoy. Por un lado, se confirmó, como contábamos ayer, la provocación de la Corte al oficialismo y se le tomó juramento a 3 de los 4 consejeros que van a representar al Senado, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura. A esta altura, provocación hasta queda chiquito, ¿no? Habría que hablar de algo un poco más grave. Sí, sí, absolutamente. Por otro lado, también en el día de hoy se conoció qué van a hacer los cortesanos con respecto a la apertura del año legislativo, que va a ser mañana, ¿no?, porque fueron convocados oficialmente, de manera institucional, por el Congreso. Después de tomar la jura a los consejeros en el día de hoy, se reunieron y definieron lo que van a hacer. También, por otro lado, tenemos novedades respecto a lo que están haciendo las asociaciones de fiscales y de magistrados, que se están tirando arriba de la granada antes de que explote, para que no sigan yendo fiscales y jueces a declarar a la Comisión de Juicio Político, donde se le sigue este proceso de los 4 supremos. Y finalmente, un fallo importante del día de hoy que también tiene que ver con el caso de la ruta del dinero acá, donde hubo reducción de condenas para Báez, su familia y demás. También fue como un fallo importante del día de hoy. Seguramente que esa reducción de condenas no va a tener la tapa de los diarios que sí tuvo la condena original.
Eso sin dudas. Eso no cabe ninguna duda. Vamos a estar también, si queda tiempo, anticipando algunas cositas más de lo que va a ser el acto de mañana 1 de marzo. Vamos a tener en minutos nada más al legislador Javier Andrade para hablar un poco de Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Que está afrontando una campaña creo que un poco más complicada de lo que él creía, pero que aún así sigue siendo uno de los favoritos de la oposición para llegar a la Casa Rosada este año. Todo eso y mucho más después de esta brevísima pausa. Quédense, no se vayan, que ya seguimos con la fórmula. 20 minutos para las 9 de la noche, seguimos acá en la fórmula y tenemos ahora la primera entrevista de esta noche. Hoy la fórmula la tiene Javier Andrade. Javier nació en Lugano, acá en la ciudad de Buenos Aires, y vivió en Parque Patricios después del golpe del 76. Hizo la primaria en la escuela Bernasconi, la secundaria en el Acosta, donde participó de la vuelta de los centros de estudiantes ya durante la dictadura y en democracia. Es miembro fundador de la Cámpora, fue secretario general del PJ porteño y actualmente es vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña. Javier, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y poder compartir este momento. Hay varios temas que quería charlar con vos, pero me gustaría empezar hablando de Horacio Rodríguez Larreta, porque obviamente que es una figura nacional a esta altura del partido, pero no deja de ser alguien que durante los últimos 15 años estuvo a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Porque incluso los 8 años de Macri, el que tenía la gestión, el que llevaba la gestión era Horacio Rodríguez Larreta. Y debería ser fácil poder evaluarlo a partir de lo que hizo estos 15 años, algo que no sucede mucho. Y creo que no sucede en parte por el blindaje mediático que conocemos y en parte también, y esto te lo tengo que decir, porque la oposición porteña nunca ha sabido terminar de encontrar el agujero al mate en eso de cómo explicarle Larreta al resto del país. Pero te pregunto, ¿sí? A partir de ahí, ¿quién es Larreta? ¿Qué es Larreta? ¿Qué ha mostrado Larreta en todos estos años en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, asumo todo lo que decís, porque todo es parte de la realidad, de lo que tiene que ver con nuestra tarea como oposición en la Ciudad de Buenos Aires y también de lo que Larreta viene llevando adelante en la ciudad. Bien decís, yo creo que hoy conversábamos con algunos compañeros y compañeras sobre qué iba a decir mañana. Y creo que en parte va a ser levantar a su jefe sus 8 años de mandato, ¿no? Dentro de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, si bien él tenía como un rol de llevar más adelante la gestión. Puede que nosotros tengamos dificultades, después la realidad que es muy difícil poder visibilizar cualquiera de las situaciones que vienen pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que se ha construido una idea de gestión eficiente de la mano de Rodríguez Larreta, que entendemos que es totalmente ficticia. Digamos, cada vez que él viene, como va a pasar el día de mañana, a inaugurar las sesiones legislativas, o que viene su jefe de gabinete, Felipe Miguel, que viene 2 veces por año, pero nadie se entera que viene, porque la realidad es que no hay medios que cubran directamente en la legislatura ese momento. Cuando uno ve y registra los índices en cualquier rubro o en cualquier ministerio o en educación, en salud, en cuestiones que tienen que ver con habitabilidad, con vivienda, con infraestructura, en principio lo que ve es un modelo desigual que se profundiza constantemente. Y obviamente Rodríguez Larreta, a través del blindaje mediático que tiene y una suerte de mostrarse como alguien serio y eficiente, cosa que no sucede porque en los números concretos no se traduce eso. Digo, uno cuando recorre la Ciudad de Buenos Aires y más allá de ser diputado de la ciudad, la habito la ciudad y también soy un militante y me toca recorrerlo y muchas veces pasás de Lugano a Colegiales o a Palermo o cualquier lugar y te vas a dar cuenta de lo que viene sucediendo. El nivel de infraestructura, y ni hablar cuando hablas de educación, ahora que se están inscribiendo, estamos cerca de 50.000 vacantes faltantes para este año y son muy graves los problemas. Ni hablar el hospital de Lugano, que es algo que se viene viene presupuestado constantemente y nunca sucede. Y obviamente el presupuesto de salud y educación como cuestiones neurálgicas, donde todos podíamos pensar que podemos tener una mirada conjunta de la relevancia que tiene la salud pública y la educación pública para la ciudad de Buenos Aires,
Cuando asumió Mauricio Macri representaba más del 50%. Hoy entre los dos harán en el 36-37%. Sí, hablas de desigualdad. Nosotros hace un par de semanas veíamos un informe también sobre el tema de la violencia, el crimen y sobre todo las muertes violentas. Hay barrios de la ciudad de Buenos Aires donde tenés tantas chances de caer muerto en un homicidio como si vivieras en Santa Fe, y otros donde tenés tantas chances como si vivieras en el Vaticano, y con 40 cuadras de distancia la una a la otra, o incluso otra estadística que creo que para mí es la más brutal, que es la diferencia de expectativa de vida entre el norte y el sur de la ciudad. Y si sos mujer, peor. Y si sos mujer, peor. Es decir, un dato, es decir, es 5 veces mayor la mortalidad infantil en el sur de la ciudad que en el norte de la ciudad. Y si a eso se le suma además la absoluta falta, por ejemplo, de obras de infraestructura como por ejemplo el subte, también como vos mencionabas, el tema de la salud, de la educación, ¿cómo se explica que una figura así tenga una imagen de buen gestor? Bueno, creo que es como... Siempre que lo volvemos a repetir, y vos cuando lo presentabas el tema también hablaste del blindaje mediático, y es medio como cansador volver a decirlo, pero claramente la invisibilización de los problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires es lo que contribuye a que no se visibilice esta situación de Rodríguez Larreta como mal gestor, porque, a ver, no puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las veces que mintió y que dijo que construyó 54 escuelas y que después un juez, uno de los fallos que no cumplió, entre otras cosas, ¿no? Porque también sucede eso en la Ciudad de Buenos Aires, le dijo que indique cuáles eran, finalmente muchas eran escuelas que se mejoraron o se acondicionaron o en un mismo lugar rotaron los establecimientos. La realidad es que tiene que ver con la visibilización de los problemas y la falta en muchos medios, hasta, la verdad, algunos medios que muchos piensan que tal vez son más cercanos, nos pasa que no podemos ir a hablar de Rodríguez Larreta, es decir, o tildados de kirchneristas o de peronistas, salvando algunas excepciones, como puede ser ustedes, otras radios como Futurock o como Radiográfica, que son en las radios que habitualmente tenemos algún lugar para poder comentar lo que viene pasando. Es prácticamente imposible hablar de la mala gestión. Obviamente ni hablar de la última situación, de los chats de Alessandro, por mencionar una cuestión violante, de Dakota diciendo te dejo los sobres. Recordemos que estamos hablando del empresario que está a cargo de las grúas y el acarreo, y pagaba un canon de 50.000 pesos por mes, una cosa por el estilo. Una cosa irrisoria, que obviamente lo que uno percibía es que había algo más por detrás de todo eso. Sí. Pero ni siquiera un hecho de corrupción tan importante y relevante como ese termina de permear en la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente hoy que tiene proyección nacional, mucho más el blindaje para poder abonar, más allá de todas las dificultades que vienen teniendo internamente Juntos por el Cambio, y que Patricia Bullrich, que Vidal, que, bueno, nada, bastantes inconvenientes también tienen, ¿no? Sí, claro. Franco Misraji quiere hacerte una pregunta. Javier, justamente hacías referencia al caso de la filtración de chats que involucra al ministro D'Alessandro. Hubo varias denuncias, la mayoría se hicieron en Comodoro Pi, pero hubo una relativa a los supuestos delitos de corrupción que hizo el Gobierno Nacional, que quedó en la justicia local. La jueza en lo penal contravencional y de faltas, María Fernanda Botana, se declaró incompetente para intervenir y dijo, palabra más, palabra menos, que la justicia local no es objetiva para investigar el hecho porque rige el sistema acusatorio, y el jefe de los fiscales es Juan Bautista May, que es compañero de D'Alessandro en el viaje al Lago Escondido. Digo, que está imputado con él, ¿no? en esa causa. ¿Cómo se sale de ese laberinto para poder investigar la supuesta corrupción del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que es una gran dificultad. Digamos, si tuviese esa respuesta, Franco, decir, creo que es algo... A ver, la manera de salir sería poder, desde nosotros, con las deficiencias que podamos tener, tratar de generar conciencia en la ciudadanía de lo importante y relevante que es, y la preocupación que genera esto en un sistema democrático como el que tenemos, que tome conciencia a nuestra ciudadanía para entender que esto es muy grave, digamos, que no es algo menor. Por mucho menos, es decir, D'Alessandro está licenciado, por mucho menos al hoy legislador del radicalismo, del Tano Angelici en la legislatura, Martín Ocampo, por un River Boca,
lo eyectaron. Es decir, hoy está licenciado, va a cumplir casi 2 meses de su licencia, supuestamente por problemas familiares, pero uno cuando ve el raconto de situaciones, ¿no? Digo, Lago Escondido, invitados por Clarín con la bolsita de Telecom, Juan Maíque, jefe de fiscales, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, remarquemos eso porque muchas veces queda como que es el de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y no pasa nada. Y Larreta tampoco. De hecho, Franco, estamos trabajando ahora en una presentación judicial también, que nosotros, la verdad, en una estrategia más general, veníamos con la idea de juicio político. Ahora también estamos volviendo a pensar en presentar por las últimas revelaciones que también generan preocupación, pero estamos trabajando en función de la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que expresa que un funcionario público, LAC Rodríguez Larreta, o Wolf, o Jorge Macri, deberían, anoticiados de los delitos que en principio, más allá de la veracidad o no de los chats que se ponen en discusión como prueba judicial, deberían tomar medidas al respecto, ¿no? Y estarían incumplimiento con los deberes de funcionario público y la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires si no denuncian o no llevan adelante alguna cuestión administrativa interna del gobierno. Ahora que recomienzan las sesiones ordinarias en la legislatura, ¿ustedes van a llevar el tema de Alessandro? ¿Van a pedirle algún tipo de exposición, juicio político, solo a él, a algún otro funcionario? ¿Cómo van a avanzar? Bueno, nosotros no tenemos participación activa el día de las sesiones ordinarias, ¿no? No, bueno, a partir de esto, digamos. Sí, obviamente, a partir de la próxima semana. Es lo que te comentaba. Hoy tuvimos una reunión y vinimos conversando durante el fin de semana con compañeros y compañeras, viendo que iniciativa, un poco por lo que vos decís también, es decir, como cumpliendo con el deber que tenemos que llevar adelante y con alguna frustración también, porque sabemos que la verdad, que creo que se equivocan ellos también, o no se equivocan, la realidad es que tienen el número para que no prospere el juicio político, y si la verdad no tienen nada que esconder, qué mejor oportunidad que Maíquez y Alessandro vengan, que se inicie el proceso de la comisión investigadora en la legislatura, que eso sí es algo que vamos a tratar de impulsar porque no está ni conformada. Cada vez que se renuevan legisladores, se sortea la sala acusadora y la sala juzgadora, pero no se termina de conformar la comisión investigadora. Vamos a pedir que efectivamente se conforme y a intentar, dentro de las posibilidades que tenemos, y tratando de visibilizar la cuestión, de que avance en algún proceso de investigación al respecto, ¿no? ¿Y con respecto a Maíquez? Y a Maíquez lo mismo, sí, las dos situaciones tienen el mismo grado y relevancia en términos de cuestiones institucionales, de gravedad institucional, tanto la de Maíquez como de, bueno, ni hablar. Estos chats, los últimos chats parecen como pasamos de inmobiliarias a una concesionaria de autos, sí. ¿No? Es una cosa muy delirante. Pero en lo que a las reglas hace, el jefe de fiscales puede ser, digamos, tener el mismo tratamiento que un ministro, cuanto a juicio político y demás, totalmente. Es el mismo. Sí. Bien. Te cambio ahora un poco de tema para hablar de política, porque ahora el 11 de marzo va a haber un acto importante, algunos hablan de un plenario, un lanzamiento. Lo cierto es lo que se va a mostrar un poco es dentro del Frente de Todos quienes quedarían encolumnados en el kirchnerismo en caso de que hubiera una primaria, una PASO. Va a ser un acto esencialmente bonaerense, pero me imagino que va a tener participación también de dirigentes y militantes de la ciudad y del resto del país. ¿Cómo estás viendo al Frente de Todos? Hace 2 semanas hubo una mesa política, parecía que se habían dicho de todo, que se podía clausurar el capítulo de las críticas a través de los medios y las chicanas. No pasó. Sigue habiendo una especie de agenda pública que está lejos de la que son las preocupaciones hoy en día de la sociedad. ¿Crees que se está a tiempo de encontrar una dinámica que sea constructiva y que permita ser competitivo en las elecciones de este año? Sí, primero el marco, Nicolás, ¿no? De la situación, hablando de gravedad institucional, todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Y el hecho, digamos, respecto particularmente a Cristina Fernández, y no me voy a meter en tecnicismo de si está proscripta o no, me parece irrelevante realmente en algún punto, del asedio que viene constituyéndose sobre la vicepresidenta de la Nación y la principal referente de nuestro espacio, la realidad que eso también debería ser materia de preocupación del conjunto de la ciudadanía y también de cualquier expresión partidaria o política.
conozco el acto, digo, que se va a realizar, plenario, acto, estamiento, tiene anclaje en la provincia de Buenos Aires. No sé si se enmarca directamente para ver quién es más kirchnerista o está ahí. Sí es un posicionamiento político al respecto de toda esta situación. Creo que la reunión de la mesa política electoral, ponele si querés, terminó siendo más una mesa de discusión política. Creo que todos podemos coincidir en que no fue un acting, digamos, ¿no? En principio, sí. Me parece relevante eso, que se discutió políticamente. Fue un buen síntoma, me parece. Creo que hay mucho por resolver. Las discusiones internas del Frente de Todos no son banales. Creo que tienen muchísima relevancia y confrontan miradas concretas de cómo llevar adelante el compromiso que asumimos en el 2019. El tiempo en política, es decir, puede resolverse prontamente o llevará mayor discusión. Creo que existe la voluntad desde distintas aristas de comprender cuál es la contradicción principal también, que tiene que ver con que la derecha no vuelva a gobernar en nuestro país. Desde el kirchnerismo, y yo como parte también de la cámpora, entendemos que Cristina tiene un rol fundamental en materia de conducción del espacio del Frente de Todos. De alguna manera es la creadora, desde que le propuso a Alberto la posibilidad de encabezar como candidato a presidente de la Nación, y creemos que todo abona nuestras acciones políticas a la idea de consolidar la figura de Cristina, entendiendo que es la que mejor interpreta. Hay que ponerle, no, cuando decimos Cristina 2023, cuando decimos y hablamos de la proscripción, no es solo Cristina, tiene que ver con el peronismo y también con aquella persona que entendemos nosotros que es la que de verdad podría confrontar con quienes hay que confrontar para poder resolver situaciones que tienen que ver con mayor distribución del ingreso, con una Argentina donde podamos vivir bien, digamos, ¿no? Más allá de las distintas miradas que haya, sabemos que, para decirlo sencillo, para resolver algunas cuestiones en el lugar, hay que sacarlas de algún otro lugar, y creo que ese es el rol que necesitamos que cumpla un presidente de la Nación, una presidenta de la Nación, y entendemos que el Frente de Todos va en la búsqueda de esa dirección. No sin discusiones, obviamente, pero el camino es ese, ¿no? ¿Crees que las primarias, las PASO, pueden ser una herramienta válida, una herramienta útil para dirimir al final de ese camino las candidaturas y cómo va a estar representado en las elecciones? Bueno, fue parte de la discusión que se dio a la mesa, ¿no? Y quedó expresada que la herramienta está a disposición. Después depende cómo sean esas pasos y bueno, no te voy a comentar nada nuevo, ¿no? Ni que tampoco sepan los oyentes o televidentes en este momento. Es decir, entendemos que es el presidente contra un ministro, el presidente, con decir, no sería el mejor escenario. Después, si hay distintas miradas, puede ser útil. Creo que hay cosas para resolver en principio que tienen que ver cuál es el modelo de país que queremos volver a presentarle a la ciudadanía para que nos acompañe, ¿no? Sí, y en esas pasos, si las hubiera, el kirchnerismo tendría que tener un candidato propio, porque también se discute mucho últimamente que al final, cada vez que hubo que elegir un candidato, Cristina terminó siempre eligiendo a alguien que fuera una figura quizás de mayor consenso, más centrista, y muchos reclaman la posibilidad de votar por un candidato kirchnerista, digamos, un candidato que cierre algunas puertas de lo que fueron los conflictos que hubo en esta etapa del Frente de Todos. ¿Vos creés que es el momento que el kirchnerismo tenga un candidato presidencial por su cuenta? No sé si es el momento, no. Yo creo que cada vez que Cristina define haciendo un análisis de la coyuntura que vive nuestro país, ¿no? Inclusive cuando definió que Alberto sea, más allá de poder ganar la elección, creo que pensaba en cómo podíamos llevar adelante una gestión de gobierno. Me parece que está abierto. De verdad, sé que es algo que se dice habitualmente. Habría que ser más firmes en la determinación de cuál sería el modelo de gestión y para quién gestionaríamos, para después ver quién lo lleva adelante. La realidad es que creo que desde el kirchnerismo hay muchos compañeros, compañeras que podrían tener algún rol. Hoy yo particularmente pienso que Cristina debería ser la candidata, más allá del escenario en el que nos encontramos hoy. De hecho, las encuestas lo que muestran es que más allá de cualquier partido es uno de los políticos que más mide individualmente. Creo que ese capital político no se puede dejar de lado. Veremos cómo avanza la discusión y hacia dónde se encamina.
¿Y en la Ciudad de Buenos Aires qué característica tiene que tener la oferta electoral del Frente de Todos este año? Bueno, cuando vos estabas al principio planteando el rol nuestro como oposición, yo asumo las críticas, creo que hacemos un montón de cosas y cuando uno tiene posibilidad de visibilizar los proyectos que tenemos presentados o que vamos representando habitualmente, marca una dirección de hacia dónde pensamos que tiene que ir. Si bien claramente no entendemos que haya un proyecto de ciudad, sino un proyecto de país que lo enmarque y lo englobe, creo que tenemos que afinar también la propuesta. Creo que, como siempre estamos muy atravesados por lo nacional, muchas veces, y al ser unificadas las elecciones, no se termina de dar una discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires en particular. Asumo la deficiencia que podamos tener nosotros en cómo presentar esa propuesta, pero hacia fines, el último semestre, estuvimos trabajando muy fuerte en generar un diagnóstico de estos casi 15, 16 años de macrismo y ahora estamos trabajando sobre las propuestas que entendemos que tenemos que llevar adelante. Bueno, y hay varios compañeros, compañeras que están ahí en la gatera, ¿no? Digamos, de poder ser candidatos o no. Hay que ver también el contexto general, cómo se lleva adelante la discusión en materia electoral para ver cómo avanzamos, pero creo que podemos tener una buena propuesta en la Ciudad de Buenos Aires también. Hay algunas figuras o dirigentes que ya manifestaron su voluntad de ser candidatos. Matías Lama es uno de ellos, tengo entendido que Leandro Santoro también. Me imagino que también ahí podría haber una primaria y que también habría un candidato que represente quizás un espacio más cercano a la cámpora o al peronismo de base. ¿Tienen algún nombre, algún dirigente, alguna dirigente? No, por ahora no tenemos. Digo, a ver, Mariano Recalde fue candidato en el 2015, Matías Lama fue candidato en el 2019. Todos saben que Leandro Santoro viene trabajando en esa línea de la posibilidad de ser candidato también. La realidad es que, vuelvo a decirte, entiendo que es importante la propuesta que podamos presentar, puede haber paso, la verdad que no puedo ser certero, no me gusta mentir tampoco, Nicolás, está todo en discusión en ese sentido todavía. Bien, bueno Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido acá a la fórmula y estamos obviamente en contacto. No, agradecido a vos, Nicolás, y bueno, lo mejor en esta nueva iniciativa que están llevando adelante. Muchísimas gracias. De la noche, 6 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá haciendo la fórmula en el Destape sin fin hasta las 10. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes y uno de los temas del día, ya lo mencionamos al comienzo de este programa, tiene que ver con la protesta del campo, una protesta en la cual el campo nuevamente da comienzo al año electoral, se pone, digamos, al frente de las reivindicaciones del sector, que siguen siendo las mismas de siempre, que les bajen los impuestos. Y aprovechando que además, esto es algo que pasó varios años, si se fijan en los diarios para esta época, porque claro, viene la semana que viene Expoagro y utilizan la exposición, que debería ser una exposición de negocios, como lugar de amplificación de sus reclamos sectoriales. Entonces lanzan la protesta antes, la alimentan en Expoagro, donde los van a visitar los candidatos, se sacan fotos, dicen lo que ellos quieren que digan, y ni bien termina la exposición, hacen la medida de fuerza para tratar de sacarle algo más al gobierno. Digo algo más porque no pueden decir que este gobierno y que el Estado argentino no les ha dado nada, ¿no es cierto, Julia? Hay una serie de beneficios que viene recibiendo el campo. Yo decía al inicio, una parte tiene que ver con decisiones de política económica. Vamos a ir a explicar el dólar soja. No dejan de ser, por tratarse de decisiones de política económica, es decir, por decisiones para buscar dólares, no dejan de ser beneficios específicos para un sector, y otra parte tiene que ver con directamente compensaciones económicas, decisiones de ayudar específicamente a algunos sectores, que son transferencias monetarias muy voluminosas que, si se me permite, empecemos a mostrar, porque si no la columna termina mañana. Y quiero aclararles una cosa. Estamos hablando solamente del segundo semestre 2022. No voy a hacer la historia de los beneficios al campo, porque ahí sí que no terminamos. Vamos a hacer sencillamente las últimas medidas
podemos decir desde que Massa es ministro, para poder ser más precisa en mi caso. Programa de incremento exportador, o en castellano como lo conocemos, dólar soja. El primer dólar soja, el dólar soja 1, fue pagar 200 pesos por cada dólar exportado, lo cual significaba reconocerle una rentabilidad del sector de un 45% extra, porque esa relación del 45% era respecto al tipo de cambio que hubieran obtenido de otra manera. Emisión monetaria para eso, que fue más o menos de 460.000 millones de pesos. Yo pregunto, a ver acá a la mesa, ¿alguien escuchó hablar, algún de esos economistas ortodoxos, quejarse de la emisión monetaria por el dólar soja? No. Porque yo la escuché, pero por otras cosas, por el ATP, por la pandemia, por la compra de títulos públicos. Fíjate que yo, desde el plano, si querés, de la economía heterodoxa, debo ser de las pocas personas, con algún otro, que dice que hubo emisión monetaria para el dólar soja. Sí, y lo digo. Y estaría bueno que no haya existido, y después eso significa absorción por parte de las LELIQ, y te ponen algunos que otros problemas por el exceso de liquidez y la presión sobre el tipo de cambio. Ahora, cuando es para ellos, nadie criticó la emisión por el dólar soja. Bueno, ahí tenemos una primera medida, que es el dólar soja 1. Avancemos, el dólar soja 2, que hay que decirlo, no es para todo el agro, es específicamente para los exportadores sojeros, pero reconoce un tipo de cambio diferencial, un valor diferencial. Suba a 230 pesos por el valor de cada dólar exportado y se vuelve a emitir unos 200.000 millones. Obviamente, en cada caso los resultados fueron positivos. 8.000 millones de dólares se recaudaron, se colectaron por parte del central en el dólar soja 1 y otros 3.200 millones en el dólar soja 2. Avancemos. ¿Qué más hubo? ¿Qué pasó después? ¿Saben qué pasó? Empezaron a aumentar los insumos de productores agrícolas que no eran sojeros, porque el dólar soja significó, lo que advertimos muchos, que algunos se apropiaran en la cadena de un exceso de renta que no les correspondía. Entonces, de repente, a alguno le habrá aumentado un fertilizante, a alguno le aumentó un herbicida, a algún otro le aumentó el insumo para alimentar al pollo, para alimentar al cerdo. Bueno, va Massa con el equipo económico Entre Ríos y anuncia, esto fue hace dos meses, 3.500 millones de pesos, que sencillamente es compensación, es casi como el fideicomiso del trigo que vos le das para que compre la harina más barata. Bueno, acá le dabas para que alimente más barato al precio previo al dólar soja al productor porcino, al productor aviar, y se le dio a esos productores que no son sojeros otros 3.500 millones de pesos. Vamos a ver qué más hubo, porque el agro obviamente es complejo. Soy rosarina, soy de una provincia agrícola y no es todo soja el agro, hay que decirlo, son también otras producciones. ¿Qué más hubo? Acuerdo con la mesa de enlace, fíjense todo lo que se acordó, también hace un tiempo. Asistencia directa de 5.000 millones para productores afectados, ahí sí nos metemos en la sequía. Digo hace un tiempo porque esto no es nuevo, lo de la sequía ya lleva un tiempo en donde el gobierno se está moviendo. 5.000 millones. Un anticipo de impuesto a las ganancias que se suspende del pago para los productores afectados por la sequía. Aquellos que tengan certificado de emergencia, es un certificado de emergencia que en general se tramita a nivel municipal, presentan y están eximidos de ganancias. Hoy lo que reclamaban era que se los eximiera a todos de ganancias. Eso es lo que reclamaba hoy la Federación Agraria con el resto de la mesa de enlace. Bueno, hay que decir, hay un trámite que es un paso, si querés, burocrático, que es que uno tiene que obtener el certificado de emergencia. Y sí. Ese es el chiste de la medida, porque si no, de repente cualquiera que no necesariamente esté bajo una situación de sequía se beneficia fiscalmente de medidas que son para los afectados. Sí, claro. Bien. Bueno, continuamos con la enumeración porque también hacemos servicio informativo en este programa. Suspensión de juicios de ejecución fiscal y embargos afectados por la sequía, exhibición de ventas forzosas de Hacienda del impuesto a las ganancias. Quizás son cosas técnicas, pero para quienes son del mundo del agro sabrán entender de qué se trata. Y voy al último punto, financiación de pasivos, me toca porque estoy en el Banco Nación. Se le otorgó, y pasemos a la próxima placa, la posibilidad de que refinancien sus deudas a la tasa de origen a la cual la tomaron. Básicamente, tomaste un crédito al 30%, al 35%, ¿hace cuánto? ¿Un año y medio? Porque eran esos los valores de las tasas hace un año y medio. No lo podés pagar, te lo refinanciamos a ese valor. No a las tasas del 60 o 70% que tenés hoy para capital de trabajo, sino 20, 30 puntos menos. Es una buena medida. Bueno, por el total de esas financiaciones se está hablando de 70.000 millones de pesos para la asistencia por la sequía. Lo mismo pasa acá, con certificado de emergencia, que a veces
A veces es la urgencia, hay que decirlo, el productor necesita la plata, es lógico, es entendible, pero en el medio de esa urgencia se meten otras demandas que no son del productor afectado por la sequía, son de otros. Bien, avancemos, más cosas importantes para conocer. Bueno, hay un programa de crédito argentino que anuncia más apenas asume, que es el CREAR, que la verdad que lo quiero decir porque si no parece que solamente importa lo que es para la sequía. En el programa de crédito argentino se financian empresas industriales y agroindustriales también. Y ahí se pusieron 500.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto es la tasa del CREAR bonificada por el Ministerio del Vasco de Mendiguren, perdón, la Secretaría hoy del Vasco de Mendiguren, tiene una bonificación de 15 puntos. Sobre la tasa de inversión, que está en 64%, hoy se tiene una tasa de 49% para invertir. Por ese programa CREAR. Con una inflación de 100%, te financiás al 49%. No existen esas tasas. No existe. Cualquiera quiere sacar un crédito personal, más de 80%. Sí, o no solo personal, para una pyme de otro sector. Además, no estás ahí adentro, o por ejemplo sos del sector servicios, porque eso es solamente para industria y agroindustria. Sos del sector servicios, sos una empresa, no importa, una distribuidora eléctrica de un pueblo, querés sacar un crédito, 75% capital de trabajo, 65% inversión. Para estos sectores, 49%. Claro. Lo digo porque si no, realmente todo es una gran nebulosa y hay que explicarlo. Vamos, ¿tenemos algo más? A ver. Programa integral para el impulso de la producción de consumo de carne. Vamos rápido, este lo contamos ya, pero esto es para productores de carne. O sea, fíjate, aviar, porcina, ahora nos metemos con carne vacuna y ya hablamos de soja. Bueno, subsidio hasta el 40% para el alimento de los animales en feedlot. Lo anunció Juanjo Bailo hace 2 semanas. Sí. Y además, para los consumidores está el tema de los cortes de consumo con alguna promoción. ¿Podemos decir a esta altura del partido, y sin spoilear de las conclusiones, que cuando el campo dice que el gobierno le da la espalda, que es un gobierno que se ensaña con el sector productivo, con el sector más dinámico de la economía argentina, es mentira? Es absolutamente mentira. Es una lisa y llana mentira. Total. Y además, lo que más molesta es el enorme uso político. Hoy estaba Patricia Bullrich, Carolina Lozada, en Uranga. Uranga es un pueblo que está a unos 70 kilómetros de Rosario. Conozco Uranga, muy lindo, un pueblo agrícola. Haciendo videos selfie a productores quejándose de la sequía. Claro, nadie mencionaba esto. Obviamente también uno se hace cargo, quizás hay cosas que hay que contar mejor y para eso lo estamos haciendo. Pero bueno, avancemos. Teníamos algo más, si no me equivoco. Corríjame la producción. Bueno, ahí va. Banco Nación, esto es sobre PBI. En el 2019, Macri destinaba del total del PBI el 0,17% del PBI en créditos al agro, solamente por parte del Banco Nación, no del total del sistema financiero. Pero es el principal banco que te presta. Y crece a 0,3%, podemos decir 0,29% en el 2022, por ende casi que se duplica la incidencia sobre el PBI de los préstamos al agro de un solo banco, que es el principal banco público, que pone guita en el campo. Estos son millones y millones. Estamos hablando, para decirles una cifra, desde diciembre del 19 hasta hoy, de 840.000 millones de pesos en altas de créditos solamente al agro. ¿Y por qué digo solamente al agro? Porque muchas veces pasa que hay grupos económicos. Los principales grupos económicos en Argentina también tienen campo y también hacen producción agrícola, ganadera. En las clasificaciones estadísticas en general, lo que se mira es la actividad económica principal. Por ende, yo ni siquiera estoy contando a los principales grupos económicos qué otros créditos se le dio por actividad agrícola. Estoy solamente contando a las empresas específicamente agropecuarias que tienen su actividad principal en AFIP como agro. Es una disquisición estadística, pero está bueno decirlo. Es decir, es un piso, los 840.000 millones de pesos de créditos al agro. Estamos, producción, ¿no? ¿Tenemos otra más? Paren la rotativa, porque estamos hasta mañana. A ver, ¿qué más trajimos? Bueno, 2 datos más, porque dicen que están muy mal. Bueno, miren las retenciones del 2015. 35% la soja, 20% el maíz, 23% el trigo, 32% el girasol. Miren ahora, la soja está a 33. Vieron que Alberto cuando la sube en diciembre del 19, dice la sube hasta 33. Sí. Son 2 puntos menos que lo que había. Maíz a 12. Son 8 puntos menos. Trigo a 12. También. 9 puntos menos. 11 puntos menos. Girasol a 7.
25 puntos menos. Ojo, porque estamos con retenciones muchísimo más bajas y nos hemos olvidado de esta discusión, porque como es sensible y como a veces queremos esquivarla para que no nos critiquen, bueno, no la vamos a esquivar, las retenciones son más bajas. ¿Qué más tenemos? Último, ¿qué pasó en pandemia? Bueno, vayan a ver el gráfico porque es contundente. Restaurantes y hoteles, por ejemplo, ven esa caída enorme. Cayó prácticamente 80% en abril del 2020. El nivel general de la actividad cayó más o menos un 30% en 2020. La industria cayó otro 30%. El agro no cayó. Está buenísimo, lo digo como algo bueno. Si se fijan, la línea verde se mantiene haciendo como planchita, como en el agua, ¿haces planchita? Bueno, nunca caes. Eso también hay que decirlo, porque es un sector que, claro, ahora está pasándola mal, en algunas provincias en particular, y el sector estatal, digo, el agro está acompañando, pero en algún otro momento pudo sortear la crisis, mientras otros realmente la pasaron mal. Entonces la película es completa. Creo que la contundencia de los datos dice todo. Así es, y nada de eso hace el óbice de que la semana que viene estén durante 5 días de exposición, machacando con políticos yendo a visitarlos, con los principales voceros del área diciendo la situación, lo difícil que está, que el gobierno siempre les da la espalda, que los discrimina, y anunciando esta medida de fuerza que quieren comenzar dentro de 10 días. La verdad es que ya el uso político de la situación del campo es tremendo porque termina siendo todo lo contrario a lo que ellos dicen, ¿no? Ellos hablan justamente como si el gobierno utilizara la pelea con el campo para sacar algún tipo de provecho político, cuando en realidad lo único que hace el gobierno es volcar un montón de recursos en un sector que después los termina utilizando en contra suyo. Pero además, Nico, no solo que no se hacen cargo de todo lo que hay, sino que hay cosas para hacer también. Por ejemplo, ellos son gremiales empresarias, ¿bien? Las gremiales sindicales, ¿qué hacen? En general, digo, los sindicatos, bueno, se ocupan de que los beneficios de los trabajadores se conozcan, se divulguen, que el laburante que no sabe cómo mirar su recibo de sueldo, que lo sepa mirar, que sepa reclamar. Se ocupan de una tarea de difusión y de concientización que es muy interesante. Estoy hablando del mundo sindical, clase obrera. Cuando vamos a las gremiales empresariales, en este caso del agro, esas tareas no se hacen. ¿Y sabes qué? Habría que hacerlas. Yo estuve en el norte santafesino la semana pasada, que falté el jueves. La verdad, hay que subirse al auto, recorrer los campos, y a esos pequeños productores de los que tanto se jactan de defender, hay que decirles, che, tenés todo esto. Hay que bajar las políticas al campo, y eso significa subirse al auto y laburar y recorrer kilómetros. Podrían tener un laburo gremial empresarial interesante, ponerse la cocarda y decir, che, somos nosotros los que te estamos gestionando esto, y no lo hacen. Eso también es no verla en términos políticos. Bueno, mañana tengo entendido que el Consejo Agroindustrial, otro sector diferente del campo, que en su momento el gobierno había tratado de levantarlo como una contraparte de la mesa de enlace, algo que nunca terminó de funcionar, pero tengo entendido que va a presentar una serie de propuestas, va a presentar un documento con una serie de propuestas. Ojo, muchas de las cuales están en un proyecto de ley que está durmiendo desde hace más de un año en la Cámara de Diputados, porque es la propia oposición, la misma que se llena la boca hablando del campo, la que se niega a discutirlo. Y después un tema más, para terminar, si querés, de hacer este escenario, este panorama sobre la situación del campo. Cuando se habla de la distribución de la riqueza en la Argentina y se dice que estamos cada vez más lejos del 50-50, y hoy tenemos, corregime, aproximadamente un 43%, casi 44 para los trabajadores y un 56 o un 53 para el capital, ese es un promedio. Claro. Y hay gremios y hay sectores donde el reparto es 50-50 o incluso más para los trabajadores, bancarios, camioneros, en general los gremios que tienen un sindicato fuerte detrás. Y el campo es el sector que tiene una distribución más desigual a favor del capital, es casi 90-10. Sí, me falta una placa, productor, ahora la ponemos. Con lo cual digo, todas estas recursos extraordinarios que se vuelcan en el campo terminan en los bolsillos de unos pocos.
no se reflejan en un mejor pago a la mano de obra, que ya de por sí es escasa y en general mal paga, y muchas veces en situación de informalidad, por no decir de esclavitud o casi esclavitud, sino que termina en estos bolsillos, y ni siquiera en los bolsillos, que sería algo neutro, termina en fuga, o termina en departamentos vacíos, para unirlo a otras dos problemáticas de las que hablamos muy seguido, que es la problemática de la vivienda y la problemática de la restricción del sector externo. Esos pesos que sobran en los bolsillos de los terratenientes, en los bolsillos de quienes hacen su fortuna en el sector rural, que está perfecto que la hagan, está perfecto que la hagan, pero como sabemos no se lo quedan en pesos, no lo guardan en pesos, o lo sacan en dólares, o lo terminan construyendo en ladrillos y siendo una pieza más de la especulación inmobiliaria. Dos problemas enormes que tiene hoy la Argentina y que se alimentan justamente con estos pesos que pone el Estado argentino. ¿Con esto decimos que no los tienen que poner más? No, pero debería haber, por un lado, un pedido de contraprestación un poco mayor, un mayor control. Antes de que vos llegaras también estábamos repasando la nota que publicó hoy Cristian Carrillo en el Destape, que dice que con lo que se va del campo se podría pagar la mitad de la ayuda contra la sequía. Claro. Y por supuesto una mayor distribución de esos recursos, porque si no, en manos de unos pocos no hacen más que afianzar el problema. Vamos ahora a contarles una novedad que tenemos en el Destape para aquellos que forman parte de nuestra comunidad y para invitar a aquellos que todavía no lo son, que se sumen, porque estamos empezando un año electoral con muchas incertezas, con muchas incertidumbres, con muchas discusiones, diríamos, incluso dentro del oficialismo, dentro del Frente de Todos, sobre quiénes tienen que ser los candidatos, qué tienen que representar. Y una manera que encontramos en el Destape de aportar a este debate, de ser parte de esta discusión, de que nuestro rol no sea solamente el de meros comentadores, es la propuesta, algo que venimos charlando con Roberto Navarro a la mañana, en los pases, durante su programa, que yo hablé con él varias veces también fuera del aire, de que el peronismo tiene que volver a tener una plataforma política, una propuesta clara de cuáles son sus ideas y de cuáles son los puntos prioritarios que va a llevar adelante en caso de llegar al poder. Cualquiera sea el sector que se imponga en interna, cualquiera sea el candidato que termine representándolo, ¿sí? Que haya algo en común, que sea Massa o sea Aguado, o sea Capitanich o sea Alberto, sea Cristina o sea quien sea el candidato que lo represente al Frente de Todos, cada uno de los votantes sepan que cuando llegue al poder tenga esa plataforma detrás, ese contrato explícito con su electorado, para evitar que pasen algunas de las cuestiones que pasaron durante esta experiencia del Frente de Todos. Y queremos que la construcción de esa plataforma se dé con un debate colectivo, de abajo hacia arriba, desde las bases, que son las que muchas veces están mejor capacitadas para sentir qué es lo que está pasando, qué es lo que está necesitando la sociedad y la ciudadanía argentina. Y si a vos te gustaría participar de esta discusión, si a vos te gustaría que tu voz se escuche y termine siendo una de las tantas voces que se sopesen para formar parte de una plataforma política, una plataforma que el Destape en todo caso le va a ofrecer al resto del movimiento peronista, que el Destape va a poner en común con su audiencia, con su comunidad, para que en todo caso, después que se conozca esa plataforma, sean los candidatos los que tengan que explicarnos cómo van a hacer para acercarse a ella, para cumplirla. Hay una forma de hacerlo ahora, ¿sí? Que tiene que ver con ser parte de la comunidad del Destape, de tener una suscripción, ¿sí? Suscribirse con lo que puedan a partir de 800 pesos, y eso no solamente les va a permitir tener los descuentos de los que les hablamos ya tantas veces y que terminan por recuperar la inversión que pusieron para ser parte del Destape. No solamente tenés la feria donde podés mostrar las cosas que haces y acceder a nuevos clientes, o buscar si tenés que tener a alguien que te solucione las cuestiones en tu casa, alguien de confianza a quien encargarle un laburo, sino que ahora también hay un foro abierto, ¿sí? En el Destape, un foro en el cual todos los suscriptores pueden entrar y opinar para
poner su granito de arena y decir qué pondría cada uno de ustedes en la plataforma política del peronismo para este año. Por ejemplo, tenemos mensajes como Mario, que propone construir miles de viviendas en terrenos fiscales y de esa manera devolverle la esperanza a muchísimos argentinos. Sí, Marrafini, que propone volver a negociar la deuda fraudulenta, cambiar la forma de comunicar, sacar la capital de la ciudad de Buenos Aires y mandarla al interior del país para descongestionar el AMBA. Muchas ideas de gente que se está sumando ya a esta discusión, a las cuales también los invito a ustedes a sumarse. Julia, Franco, no sé si ustedes tienen alguna idea, querrían proponer algo que no podría faltar en una plataforma del Frente de Todos para este año. No sé si tienen alguna idea. Hay varios puntos. Un montón. Sí, yo tengo unos cuantos también anotaditos que le pasé a Roberto para que rosquee. Y sí, claro, para que vaya la mesa chica. Por supuesto. No sé, Franco, si vos tuviste alguno. En materia judicial, ¿no? Tendríamos que ponernos a pensar y a presentar. El tema es que hay que prometerlos y hacerlos, ¿no? Digo, sí, porque si no quedan promesas vacías, ¿no? Por supuesto, pero claramente una reforma del Poder Judicial tiene que estar en una plataforma. Julia, en términos económicos. Algo con el poder económico concentrado. Y sí, la federalización de la Secretaría de Comercio, también, inspectores para todos. También. Programa Inspectores para Todos. También. Cuidado porque ahora me van a venir a buscar. No, bueno. Que sean los inspectores los que salgan. Que sean los inspectores. A buscar. Yo creo que hay un montón de cosas. Hay que discutir cuestiones que tienen que ver con qué se va a hacer con los recursos estratégicos. Hay que discutir cuál va a ser la posición argentina ante el mundo. ¿Sí? Estamos dirigiéndonos quizás a una tercera guerra mundial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alinearnos con uno de los lados? ¿Ser neutrales? Todo eso debería discutirse. Pues son cosas que nos pueden cambiar la vida para siempre, ¿eh? Y si llega a ganar la derecha, olvídense. Olvídense en todas esas cuestiones, en los recursos, en el tema internacional, en el tema mediático, en el tema económico. Bueno, los invitamos a que se suban al Destape, a que participen de esta discusión, a que aporten ideas para que dentro de algunos días, algunas semanas, el Destape pueda publicar su plataforma y de esa manera cada uno de nosotros poner un granito de arena para que el peronismo se dirija hacia el lugar que nunca debería haber abandonado, el de representación de las mayorías, que es de eso de lo que se trata. Si estás suscripto, entonces te metes en el mismo lugar donde entras para entrar a la feria, para acceder a los descuentos, y allí vas a poder encontrar el foro para sumarte y dar tus ideas. Y si no estás suscripto, suscríbete ahora, ¿sí? Entrás en la web, en www.eldestapeweb.com, y buscas el banner que dice Hagamos Historia, sigamos haciendo historia, haces clic y seguís las instrucciones, y en pocos minutos vas a estar listo para poder participar de todas las ventajas que tiene ser parte de la comunidad del Destape. Ahora vamos a una brevísima tanda que podés aprovechar para suscribirte, y cuando volvemos tenemos más información judicial de la mano de Franco Misraji, política, económica, todo eso en lo que nos queda de esta emisión de La Fórmula. 34 minutos pasaron de las 9 de la noche. Seguimos acá haciendo La Fórmula en el Destape sin fin. Vamos ahora a apuntar a la agenda judicial, que está cargada en estos días de mucha intensidad, porque mientras transcurre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aparecen también desde justamente el Poder Judicial renovadas presiones, renovadas amenazas al poder político. Y está todo bastante inquieto, ¿no es cierto, Franco? Totalmente. Hoy a las 10 de la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, le tomó juramento a 3 de los senadores que van a ir al Consejo de la Magistratura. En la escena faltaba uno, ¿no? Que era Martín Doñate. Es al que le negaron justamente su lugar en ese órgano. El que fue excluido por la propia Corte en lo que fue prácticamente, ¿no?, un desafío y una señal para el oficialismo y para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque la decisión de elegir a los consejeros y también la forma, vino de la presidenta de la Cámara Alta. Y lo que hizo la Corte fue básicamente considerar que
no estuvo correcta, no fue legítima la partición de bloques que se hizo en el Senado. De esta forma asumió facultades legislativas. Digo, por este hecho fue denunciada, fueron denunciados los 4 ministros cortesanos ante la Comisión de Juicio Político. El punto es que en el día de hoy se terminó de consumar esa maniobra porque la Corte le tomó juramento a 3 de los 4 consejeros y excluyó formalmente ya sí a Doñate. ¿Quiénes juraron hoy? María Inés Pilati Vergara y Mariano Recalde por lo que es el bloque mayoritario vinculado al oficialismo y Eduardo Vichy por lo que es la primera minoría. Ahora el interrogante es quién va a jurar por la segunda minoría, ¿no? Y quién va a tomar esa decisión. En el día de hoy estuvieron los 4 ministros de la Corte presentes durante la jura. Digo, además de Rosati estuvo Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y también Ricardo Lorenzetti. También estuvieron muchos de los consejeros, no todos, porque por ejemplo quienes representan a los diputados por el oficialismo como Rodolfo Tailade o Vanessa Siley no concurrieron, estaban en la Cámara Baja. Esto fue a las 10 de la mañana. Te hago una consulta, sí, Franco, porque, a ver, la Corte dice que Doñate no puede asumir porque no es válida su designación. El que debería asumir en ese lugar, entonces, ¿es el senador juez o se le pide al Senado que designe nuevamente otra persona? Y en ese caso, siguiendo qué criterio de división de bloques, digamos, o se entra medio en una situación en la cual se va a quedar así y va a haber un representante menos por el Senado porque eso le conviene a Rosati en la matemática interna del Consejo. Ese es el gran interrogante. Digo, ¿cómo se va a salir de este laberinto si es que se sale? Porque, como bien decís, ¿cómo están hoy las relaciones de poder hacia adentro del Consejo de la Magistratura, tanto para Juntos por el Cambio y sus aliados? Digo, hoy se necesitan 2/3 del plenario para aprobar designaciones o avanzar con sanciones en el Consejo de la Magistratura, y con 19 integrantes, esa mayoría, me explicaban, baja a 12. Digo, el Consejo hoy tiene 20 miembros, y a partir de la ausencia de Doñate tiene 19, por lo tanto baja la mayoría necesaria, la mayoría especial necesaria para poder avanzar con cuestiones claves. Por lo pronto, con esta decisión que tomaron los cortesanos, ponen en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que estaba paralizado, y estaba paralizado porque faltaba todo un estamento. A ver, en el día de hoy también, al jurar, tanto Pilati Vergara como Recalde juraron en protesta, porque también un poco el interrogante era, ¿van a concurrir y van a legitimar todo esto o no? Y lo cierto es que si no iban a producir un vacío de poder que iba a estar ocupado por otra persona, digo, sí. Y la Corte y Cambiemos iban a avanzar allí, así que decidieron concurrir y juraron, pero en protesta justamente por esta usurpación de facultades legislativas que hizo la Corte, por violar la división de poderes y también justamente por que consideran que tendría que haber estado Doñate en el día de hoy jurando. Ahora, el propio Doñate días atrás hizo un hilo de tuit donde también expuso a la Corte, entre otras cosas, lo que dijo es, le están tomando juramento a, por ejemplo, Recalde y Pilati Vergara, es decir, están validando la mitad de la maniobra que están cuestionando, porque si a mí me excluyen, lo que no vale es la partición, y están tomando a 2 senadores seleccionados por justamente esta misma partición de la que surge el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, no hay criterio en realidad, lo que pareciera haber es solo el dedo de Rosati. Sí, y la intención justamente de obstaculizar que el oficialismo sume una banca más en el Consejo de la Magistratura, porque lo que está en juego es, diría yo, más que nada a futuro, no ya en lo inmediato, sino hasta pensando, ¿por qué no?, desde la cabeza de los cortesanos en un cambio de gobierno, entender los 2/3 de los votos para poder designar a los jueces que quieran. Digo, con este manoseo que se hizo en el Consejo de la Magistratura, una reubicación de las alianzas que es factible con lo que son los llamados técnicos del Consejo, con aquellos consejeros que representan a la academia o a los abogados, y hoy, digo, Cambiemos puede llegar a tener la mayoría y a arañarlos, sobre todo pensando en un futuro con un cambio de gobierno. Digo, es volver al 2015, digo, el macrismo tuvo la mayoría del Consejo de la Magistratura en su momento, una mayoría automática, y allí hizo una avanzada. Eso te iba a preguntar, ¿para qué la usó cuando la tuvo?
para avanzar contra todo. Digo, el lawfare que vemos hoy es producto de esa hegemonía que tuvo el macrismo en el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Mauricio Macri. Digo, copó la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal del país, que está un paso debajo de la Corte, nombró a 5 jueces, arrasó la Cámara Federal Porteña, que es la instancia revisora de Comodoro Pi, había 4 jueces, sacó a 3 y puso a otros 3, 2 a dedo que siguen hoy, en realidad están todos hoy, todos los que estoy mencionando. Digo, también designó a la que fue la sucesora de Norberto Ollarvide en el Juzgado Federal número 5 de Comodoro Pi, también un cargo clave. Es decir, el macrismo cuando tuvo mayoría en el Consejo de la Magistratura la utilizó y a fondo. Sí, lo que se extrae del fallo sobre el Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema es algo absolutamente lamentable, que es una nueva legalidad que logran imponer, porque finalmente hoy se produce la jura, y como vos bien decís, falta Oñate o falta una persona, que tiene que ver con un partido político, y eso, sin embargo, se constituye como una nueva legalidad. Y hasta ahora, hasta tanto no cambie la correlación de fuerzas, esa legalidad va a ser tal. Yo recuerdo en la facultad que me decía un profesor algo muy interesante que seguramente todos conocemos, que es: el derecho es la expresión del estado de situación de la correlación de fuerzas. No es una norma atemporal, abstracta, que se aplica de manera teórica, no importa lo que ocurra en términos políticos. No hay un derecho natural, es una construcción política. Exacto, y lo que se nota es como un laboratorio en tiempo real de disputa política y disputa jurídica al mismo tiempo. Lo que estamos viviendo es eso, es ese laboratorio en donde lograron mover la correlación de fuerzas. Las discusiones internas del Frente de Todos es: ¿por qué no fuimos más vivos en que esa correlación de fuerzas no se moviera tanto? Son las críticas que se le hace al presidente Alberto Fernández. Ya está, avanzaron ellos, y esa correlación de fuerzas lograron plasmarla en un nuevo orden jurídico, que es el fallo de la Corte, que por cierto no necesariamente va a ser para siempre. En todo caso hay una disputa para que se pueda volver para atrás. Pero la sensación que yo tengo, sin ser experta en el tema, es que la jura del día de hoy es una especie de hito, es una consolidación de ese nuevo orden jurídico que la Corte quiso imponer. Ojalá mañana, en el inicio de sesiones del Congreso, esto pueda ser denunciado de manera vehemente como un estado de situación que hay que combatir. Bueno, de hecho, el Consejo de la Magistratura actual, de 20 integrantes, con presidencia de la Corte, el presidente de la Corte es el presidente del Consejo, es una ley que revive estos propios supremos. Cuando la correlación de fuerzas no le era favorable, había una integración de 13 integrantes, el oficialismo estaba a 1 o 2 votos de avanzar con muchas designaciones en Comodoro Pi, y es ahí donde patea el tablero de la Corte, toma por asalto el Consejo de la Magistratura y, como bien decís vos, hoy lo que hace es consolidar todo ese derrotero. ¿Cuál es la salida? Y, en principio, tomándose incluso del propio fallo de la Corte, de sacar una ley o una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, pero no están los votos para eso en el Congreso y en la Corte lo saben. Así que en el día de hoy se consolidó toda esa maniobra. Bien, Franco, te quiero llevar a otros temas de la agenda judicial, en principio con respecto a la Comisión de Juicio Político y un intento para que no puedan asistir fiscales y jueces a declarar, para que no pase lo mismo que pasó con Ramos el jueves pasado. ¿Cómo es esto? Así es, la Asociación de Fiscales por un lado y la de Magistrados por otro, son asociaciones que nuclean a justamente fiscales y magistrados, sacaron distintos comunicados básicamente para marcar la línea a seguir y sosteniendo que no tienen que ir ni los fiscales ni los jueces a declarar a la Comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se le sigue a los 4 ministros supremos. Por un lado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación sacó un comunicado que lo que dice allí es que la citación en carácter de testigos, exigiendo que las y los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo pueden traer aparejada
declaradas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones. ¿Cuándo está diciendo esto? Cuando se quiere convocar a Carlos Stornelli a la comisión. Creo que el propio Stornelli genera perturbaciones en el ejercicio de sus funciones a esta altura del partido. Sin duda, ¿no? procesado por espionaje ilegal. Ahora, no es menor esto. ¿Por qué? Porque, recordemos, en lo que fue la última audiencia de esta comisión, en el proceso que se le sigue a los ministros supremos, fue convocado el juez Sebastián Ramos de Comodoro Pi, también el juez Alejo Ramos Padilla, y la verdad que Ramos no solo no la pasó bien, sino que terminó de declarar y se conocieron, ¿no?, filtraciones de chat que lo involucran y que lo desmentían. Esto de hecho le puede producir bastantes problemas judiciales, están analizando distintas presentaciones a hacer en su contra. Y en base a esto es que desde estas asociaciones se tiran encima de la granada, porque la verdad que no hay nada que impida a los jueces y a los fiscales a concurrir. Hay un reglamento en el Congreso que dice que tienen que ir y aquel que no vaya puede ser llevado por la fuerza. Por lo tanto, se va a abrir aquí una disputa muy importante si los jueces y fiscales citados no concurren a declarar a esta comisión. Va a ser una crisis, diría yo. Sí, va a ser una crisis porque, a ver, por un lado el Congreso va a tener que tomar una decisión y ver cuán a fondo va con esto, y por el otro lado se va a tener que prestar atención a cuál va a ser la resistencia, ¿no?, por parte de tanto los magistrados como los fiscales. Digo, la Asociación de Magistrados, ya no la de fiscales, también sacó un comunicado el viernes pasado y lo que dijo es que la Comisión de Juicio Político se estaba extralimitando. Cuestionaron por ese lado. Claro, cuando lo que se está haciendo es avanzar en una investigación parlamentaria. Sí, claro. A ver, prestemos, ¿no?, un poco de atención. Son las asociaciones de fiscales y de magistrados que lo que están haciendo de alguna forma es terminar de cubrir a quienes son los acusados, ¿no?, que son los 4 titulares de la Corte Suprema de Justicia. No cabe ninguna duda. Seguimos con el picado judicial. Hubo novedades en la causa por la cual está condenado Lázaro Báez, ¿no es cierto? Así es, en el día de hoy también se conoció un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en la que revisó la condena del caso conocido como Ruta del Dinero K, mote que se le puso en un programa periodístico, ¿no?, de un medio hegemónico, y lo que hizo la Cámara de Casación fue reducir las condenas de Lázaro Báez y de sus 2 hijos, también absolvió a 2 hijas del empresario, y algo importante, se consideró que el caso de vialidad no puede ser tenido como delito precedente del lavado que se analizó en esta causa. Digo, desde el entorno de Báez estaban bastante conformes con este fallo que sacó la Sala 4 de la Casación Penal. Uno de los firmantes fue Mariano Borinsky. Digo, es a tener en cuenta porque es uno de los visitantes de Macri, de Quinta de Olivos, y va a intervenir lo que están diciendo en la causa vialidad. Que la plata de Lázaro Báez no proviene de la obra pública. Sí, la historia es así, lo sintetizo para que se entienda. La causa de la Ruta del Dinero K, lo que se investiga son decenas de hechos de lavado. En el caso de Báez son puntualmente 2. En el día de hoy lo que hizo la casación es decir, bueno, por uno de estos 2 hechos no, acá absolvemos a todos, digo, acá no hubo delito, y lo que se investiga es lavado, y el lavado, a este lavado se le adjudican 2 vertientes. Por un lado, los delitos o supuestos delitos que se le adjudican en la causa de la obra pública vial en Santa Cruz, y por el otro la evasión. Esto era lo que decía la condena de este fallo. Bueno, en el día de hoy Casación dice, no, todo lo que se adjudica por el caso vialidad no puede ser tenido por delito precedente. Y te agrego, el tema de la evasión por el que se está apuntando a Lázaro Báez aquí, está llevado a juicio, pero es un juicio que no se realizó, que todavía no tiene fecha de elevación, y que si esa causa por evasión contra Báez termina diciendo que él no es culpable, va a tener un impacto directo de vuelta en esta causa de la Ruta del Dinero K. Es decir, eso demuestra lo desprolijo que fue todo en esta causa, porque no hay 2 sentencias firmes en lo que hace a los delitos precedentes, y acá ya se juzga que el lavado fue por esos 2 delitos, ¿no? Entonces 6 años lleva preso por esto, Báez. Casi 7. Lo que hizo hoy la casación fue reducirle la pena de 12 a 10 años de prisión, y un poco lo que me decían es, a ver, había 2 hechos que se le adjudicaban y le dieron 12 años. Le bajan 1 y le dejan 10. Es bastante exagerado, consideraban desde su defensa, van a recurrir a la Corte, pero me decían, ya lleva 7 años preso, por lo tanto no le pueden dar mucho menos.
porque si no van a tener todos un gran problema, van a estar marcando las irregularidades que cometieron los tribunales inferiores y hasta podrían habilitar que Lázaro Báez, vaya contra el Estado en presentaciones judiciales. Sí, hacerle un juicio al Estado por los perjuicios que tuvo. Que seguramente después se escandalizarán si sea haber una sentencia en su favor. Franco, la gran incógnita que queda respecto al mensaje que va a dar mañana Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa es si la Corte Suprema va a asistir, como ha hecho cada año desde el 83 hasta acá, o si en el marco de este conflicto prefieren no exponerse a lo que puede llegar a ser un reproche público por parte del presidente. Bueno, esa era la gran interrogante, ¿no? Hasta el día de hoy, de hecho, la invitación formal, institucional, a concurrir al Congreso había llegado el lunes por la tarde y ahí había una coartada que pensaban usar los cortesanos para decir, me invitaron tarde, quizás no vaya, quizás no llegue. Bueno, hubo una reunión de acuerdo hoy. Perdón, luego, esa es la excusa. Y era buscar no una tiene coartada. Ningún sentido. Era Me buscar una tarde, coartada. todos los 1 de marzo. Era buscar una coartada, absolutamente, pero era buscar algún tipo de coartada. ¿Cómo justificarían no ir desde el inicio, desde la democracia? Y bueno, están en guerra. Están en guerra con el principal poder al cual tienen que ir, que es el poder legislativo. Absolutamente. Pero bueno, esa era la coartada. Creo que lo pensaron mejor y después de una reunión de acuerdo que hubo en el día de hoy, post-jura de los consejeros, consideraron que tenían que ir, por lo menos en representación institucional, el presidente y el vicepresidente de la Corte, que son Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Habrá que ver si también concurren Lorenzetti y Maqueda o no. Lo cierto es que habrán evaluado, ¿no? ¿Qué tenía más costo? ¿La foto, ¿no?, de los sillones vacíos? Pregunta, ¿va a quedar sillón vacío? Digo, los que estén organizando eso, les pido por favor, si nos están viendo, no ocupen la silla. Viste que va a estar lleno de gente, todos se van a querer sentar. Que la dejen vacía. Y un poco de viveza, sí. Y a ver, Rosati y Rosenkrantz dicen que van, así que habrá que ver qué pasa, claro. Igual, si ha sucedido en otras, o sea, es habitual que no vayan todos. Pueden ir todos, ha sucedido, o puede faltar alguno. Lo que nunca sucedió es que no vaya ninguno. Por eso la presión sobre no van a ir ahora. El presidente tiene que estar. Hay que estar atentos mañana también a la guerra de cartelitos, ¿no? Porque todos los años, desde hace varios años ya, la oposición lleva sus cartelitos, el oficialismo lleva los suyos. Yo mañana voy a estar ahí. Vos vas a estar ahí, después nos vas a traer el reporte exclusivo. Hay algunos detalles ya que se conocen del discurso que va a dar Alberto, que se conocen a cuentagotas. Es un discurso particular, porque Alberto escribía en general, y en los 3 años anteriores que tuvo que abrir sesiones, escribía sus discursos junto con 2 colaboradores que ya no tiene, Gustavo Vélez y Alejandro Grimson. Un tercero que aportaba mucho a los discursos, Santiago Cafiero, está de viaje volviendo por estas horas de la embajada de Bangladesh y la India, donde también participará del G20. Con lo cual va a ser un discurso con una factura diferente, con otras manos detrás, más allá de que el propio presidente siempre le gusta ser él el principal artífice, lo va peloteando con otros. Bueno, Julio Vitovelo, obviamente, Agustín Rossi y Olmos desde la jefatura de gabinete aportaron datos que fueron buscando en los distintos ministerios. Gabriela Cerruti seguramente también tuvo algún grado de participación. Por lo que pude averiguar, no va a haber ninguna definición sobre su futuro electoral, olvídense, algo que se exigía o se pedía de algunos sectores. De hecho, me dijeron no va a haber ningún tipo de referencia ni electoral ni a la interna del peronismo. Dice, esto es una situación institucional, es un acto que tiene que ver con las instituciones, con los poderes del Estado, y por eso el presidente va a hablar desde su investidura de presidente, no como candidato, no como presidente del PJ, no como parte de la interna del Frente de Todos. Y lo otro que pregunté, cortito para ir redondeando, es si va a ser solamente un discurso de balance, de retrospectiva, de legado, ¿sí?, de explicar qué se hizo en estos 3 años y las dificultades que se encontró. Seguramente va a haber mucho de eso, pero me dijeron que espere también una parte resolutiva, con anuncios, con anuncios concretos, no solamente de proyectos, pues yo dije, bueno, anuncios de proyectos, de ley,
ha habido siempre los 1 de marzo y muchas veces no quedaron en nada. No, me dijeron no solamente anuncios de proyectos de ley, también anuncios de decisiones que pasan directamente por la firma del presidente Alberto Fernández. Les pedí que me dieran un anticipo y no quisieron, no sé por qué. Se lo quisieron guardar. A veces yo le tengo miedo a los anuncios que dependen del Poder Ejecutivo, que son decisiones vía decreto, resoluciones, porque te los operan. ¿En qué sentido? Te hacen la tapa en contra, te generan un escenario para que no lo hagas. Ah, bueno, por eso todavía no... Distinto es anunciar un envío de un proyecto de ley al Congreso en donde es cantado y luego se debate en el Congreso. Bueno, habrá que ver qué nos tiene reservado Alberto Fernández para el discurso de mañana. Esto arranca a las 12 en punto del mediodía con cadena nacional, como siempre. Minutos antes va a estar llegando Alberto a la explanada del Congreso. Lo va a recibir Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Va a ser la primera vez que se los vea juntos desde junio del año pasado. ¿Se acuerdan ese acto en YPF? Sí, por los 100 años de YPF. Fue cuando fue lo de la lapicera, ¿no? ¿Fue lo de la lapicera? ¿Esa fue la última vez? Esa fue la última vez. Ah, tenía Después presente. se encontraron en privado el 2 de septiembre, después del atentado contra Cristina, pero en privado. Que me acuerdo que había una especie de pase, se había entendido las pases, y después fue lo de Culfas. No, lo de Culfas fue antes que eso, ¿eh? Lo de Culfas fue antes. ¿Qué pasó después lo de YPF? No sé. No ¿O algo? Bueno. Bueno. Nos quedamos trabados. Nos quedaremos con la duda. Vamos llegando ya entonces al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible la fórmula, los que están detrás del vidrio, los que no salen en cámara, un montón, sí, de hombres y de mujeres que trabajan muy pero muy bien cada día de manera incansable. Muchas gracias, Julia, como siempre, por estar favor, aquí. Por gracias, el decálogo de medidas. Franco. Un placer. Y nos vamos a ir con la burrada del día. Hoy no hubo ni que votar porque en la sesión de hoy Martín Tetaz se llevó todos los premios. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche para hacer la fórmula acá en el Destape. Que tengan muy buenas noches. Chau. Buscando por la vida anda mayor, la fórmula que nunca se inventó. Y ahora que dejé ya de buscar, miramos dónde te vengo a encontrar. Y entonces la cuestión de privilegio es contra el sindicato de trabajadores del ANSES, que ha empapelado las oficinas del ANSES en una práctica también absolutamente fascista. El afiche dice buscalos, buscalos, como si fueran delincuentes que tienen que recibir, tienen que ser buscados. ¿Por qué son delincuentes, señor? ¿Por qué hay que buscarlos? ¿Por opinar distinto? Con las fotos de los legisladores que presuntamente iban a votar en contra de un proyecto particular. Aparece ahora esta cuestión que si quieren después podemos debatir, sugeriría que lo hagamos después. Nosotros somos de los que en el mes de enero, en la primera semana, todas nuestras caritas, faltaron nuestros domicilios, estuvieron presentes en el diario Clarín y La Nación por pertenecer a la Comisión de Juicio Político, ¿no? Pero no importa. Cuando lo dicen Clarín y La Nación es democracia, cuando lo dice otro no. Un país unido por la radio.